Hola cariñetes, ¿qué tal estáis? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Laura, soy psicóloga y psicoterapeuta y en este canal hablamos de autoconocimiento y demás cositas que nos pueden venir bien para tomarnos la vida de otro modo y sobre todo para ir quitando todas esas capas de nosotros mismos que no nos pertenecen y no nos dejan realmente vernos como nosotros somos. Por lo tanto, dicho esto, hoy me surge hablaros de un tema que para mí es esencial y es sobre 4 puntos que yo considero esenciales en nuestro día a día para realmente alcanzar ese bienestar en nuestra vida que nosotros queremos. Y por H por B pues no hemos alcanzado. Dicho esto, dentro vídeo. En punto número 1 destacaría la coherencia. Se habla mucho sobre la coherencia, de ser coherentes y demás, pero realmente no siempre la tenemos implementada en nuestra vida. Y la coherencia es pensar, sentir y actuar de la misma manera, es decir, en la misma dirección. Pero esto, claro, hay muchas veces que nosotros mismos pensamos de una manera y actuamos de otra. Esto se puede ver influenciado pues por nuestro entorno, porque siempre hemos actuado de determinada manera y actuar de otra distinta como que nos provoca, nuestro ego se pone ahí con todas sus armas, sigue igual, sigue en tu zonita de confort y esto también nos puede limitar muchísimo. También por otra parte, las heridas aquí juegan un papel muy importante y es que al final son comportamientos, patrones que nosotros hemos aprendido que nos hacen quizá ser incoherentes con nosotros mismos por esas heridas, ¿no? Pues al final cuando, por ejemplo, nosotros sabemos que estar con determinada persona no nos hace del todo bien y luego estamos con esa persona, es decir, nuestras conductas van totalmente en contra a eso que nosotros pensamos y sentimos, pero el comportamiento va por otra parte, ahí nos sentimos realmente incoherentes con nosotros mismos, pero porque es ese impulso inconsciente que nos lleva a actuar de otra manera, ¿no? Por eso también hay que ser aquí muy consciente, estar siempre en ese modo observador del ego, a ver qué conductas son aquellas que nos hacen estar en esa incoherencia y ver el porqué para desde ahí ser conscientes y ya no volver a repetir lo mismo, porque al final la coherencia, como yo digo siempre, se practica porque tampoco nos enseña mucho a ser coherentes, pero llega un momento en la vida que nos damos cuenta de que cuanto nosotros más coherentes somos con nosotros mismos, mejor estamos. Por lo tanto, es un punto ahí que yo considero bastante guay y para poner el foco si queremos cada día pues estar mejor, ¿no? En el punto número 2 destacaría hábitos saludables. Para mí la vida, al menos la mía, se compone de hábitos. Sin hábitos nos descarrilamos muchísimo. Los hábitos al final son pequeñas cosas, acciones que nosotros implementamos en nuestro día a día para que cada vez vaya mejor. Y un hábito, digamos que la cadena del hábito empieza siempre por un pensamiento. El pensamiento de yo quiero hacer esto, luego se convierte en la creencia. De esa creencia pasa a la acción y de la acción pasa al hábito. Digamos que cumple esa cadena. Por eso siempre a la hora de implementar hábitos empieza por ese pensamiento. Y en estos hábitos saludables destacaría 4. Como estoy yo con el 4, Tomar como sagradas las mañanas y las noches. Aquí las mañanas, si os fijáis, nos levantamos y ya enseguida aquello que tenemos que hacer, pues eso, asearnos, desayunar, vestirnos, ir al trabajo, y ya empezamos locos, ¿no? De parte de mañana. Y aquí se nos olvida que la mente se despierta con mucha información después del sueño, de haber soñado y habernos ido a saber qué dimensión habitamos, ¿no? Entonces, darnos ese espacio por las mañanas para enfocarnos, para ver cómo queremos vivir ese día, para mí se está convirtiendo en algo esencial porque tienes mucha más claridad a la hora de enfrentarte al día, ¿no?
Entonces yo lo que hago es dedicarme unos 15-20 minutitos yo conmigo y una libreta para ver qué espero del día, qué intención le voy a poner al día, cuáles son mis prioridades en ese día, más que nada para marcar ese rumbo, ¿no? Pues no se trata aquí de tenerlo ahí todo estructurado como un ABC a seguir, no. Sí que un leve camino, ¿no? Es decir, yo por la noche quiero haber alcanzado esto, tengo todo el día, vale, pues en ese día voy a ver cómo va surgiendo el que yo cumpla con estas cositas. Entonces, pues eso, dedicar ese espacio por las mañanas, esto obviamente, al menos a mí me implica levantarme temprano, más temprano aún, pero es algo que me renta. Por lo tanto, lo hago. Y luego las noches igual, estamos acostumbrados a irnos a dormir, a adentrarnos en el sueño desde un sitio que quizá está muy alborotado, pues desde ver una serie, estar con el móvil en las redes sociales, de estar a lo mejor de compras online. Entonces al final la mente ahí está súper y luego la adentramos en un proceso como es el sueño de estar ahí pues las horas que estemos y no la preparamos realmente para ese periodo de descanso. Por lo tanto, yo, por ejemplo, lo que hago por las noches es, antes de dormir, dedicarme pues una media horita o una hora incluso, a nada de estímulo y ver, ser consciente del día que yo he tenido, ¿no? Como desde cómo ha empezado a cómo ha finalizado, ver ahí cómo he ido, yo pues actuando, qué es lo que he ido viviendo, dar las gracias. Y también sobre todo los aprendizajes que yo he obtenido a lo largo del día, porque se nos olvida que todos los días estamos aprendiendo y muchas veces como estamos en ese piloto automático no nos damos cuenta, pero todos los días aprendemos cosas, ya sea de nosotros mismos y también del entorno. Es esencial dedicarnos por la noche ese tiempito para ser cada vez más conscientes y también si tenemos el foco, ¿no? en crecer, en cada vez estar mejor y demás. Nos enseña mucho nuestro comportamiento en el día a día, a ver cómo hemos actuado, cómo hemos respondido y también pues para observarnos y desde ahí poder cambiar. Otro punto sería la alimentación. Yo esto es algo que casi nunca lo he tenido en cuenta, sí que es verdad que mi alimentación es bastante saludable, pero no sabía realmente la importancia de la alimentación en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo, en nosotros en general. Y al final cuando nosotros nos alimentamos de manera adecuada, cuando le damos al cuerpo todo eso que necesita, porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando nosotros digamos que nuestro cuerpo necesita en el día una serie de nutrientes, de proteínas, de vitaminas, todo. Si nosotros se lo damos, perfecto con esa buena alimentación. Pero si no se lo damos, lo empieza a coger de otras partes que quizá nos merman la energía, la capacidad de concentración en el cerebro, sobre todo afecta muchísimo, en la toma de decisiones, en nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, la alimentación es una de las cosas que hay que cuidar también para mantenernos en ese bienestar. Cuarto punto, dentro de los hábitos saludables, los horarios. Tener horarios es algo que me he fijado que así en general la persona que no tiene horarios está súper descarrilada, pero porque se deja llevar por el ego. Al final el ego siempre busca el placer, está conformado por el egoísmo puro y duro. Por lo tanto, si yo quiero levantarme a las 7 de la mañana y le pospongo la alarma 15 minutitos, al principio es como, ¡buf! ¡Qué gusto! Pero es que luego eso se va sumando y parece que no, pero eso nos está afectando. Por lo tanto, tampoco estoy diciendo que seamos ahí como soldados con nosotros mismos, pero sí que fijarnos en que el ego lo único que quiere es el placer. Todo lo que él nos mande va a ser para esa búsqueda de placer, ¿no? Pues eso, vamos a posponer la alarma, vamos a comer hoy esto porque es que me lo merezco, vamos a saltarnos hoy tal y vamos a quedarnos a vernos una peli, vamos a estar con el móvil, todo eso al final parte del ego, lo que nos hace lo primero limitarnos y lo segundo entrar en esa espiral de zona de confort, de no crecimiento y cada vez más insatisfacción.
Por lo tanto, tampoco estoy diciendo con esto, vuelvo a repetir, que seamos súper estrictos, pero sí que fijarnos en ese tipo de conductas que nos hace llevar el ego, que no nos proporcionan absolutamente nada, solo al revés, nos empeoran cada vez más, si la vamos tomando como costumbres, ¿no? Entonces, eso entraría dentro de los hábitos saludables. En tercer lugar, escucharnos. Escucharnos es primordial, de ahí también el hábito que os he comentado de las mañanas y las noches, porque no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y el poco que nos dedicamos nos la pasamos hablando con nuestros pensamientos y nosotros no somos nuestros pensamientos. Aquí es cuando entra esa falsa percepción que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, que como nosotros cuando estamos en silencio, cuando estamos sin estímulo, aumenta mogollón la ansiedad, aumenta mogollón ese estrés, ese ¿qué hago? Es ahí cuando nosotros no nos dedicamos ese tiempo suficiente y pensamos que estar con nosotros es abrumador, es aburrido, no sabemos qué hacer, pero porque no llegamos a conectar verdaderamente con nosotros. Simplemente nos quedamos como en esa superficialidad de nosotros, pero cuando nosotros aprendemos a discernir, a ver que nosotros no somos los pensamientos, a ver que nosotros tenemos mucho más que lo que esta mente cacarea todo el rato, ahí empezamos a construir esa relación con nosotros mismos y empezar a vernos de otra manera y sobre todo actuar. Ya muchas veces con esto, por ejemplo, de los hábitos, siempre lo intentamos hacer desde la fuerza, ¿no? Desde, venga, voy a hacer ejercicio, que no lo he comentado, pero también en los hábitos entraría el ejercicio. Obviamente, al final liberamos ahí mogollón. Ay, se me ha olvidado. Siempre queremos implementar hábitos pues desde esa fuerza de voluntad, desde ese venga, va. Pero nosotros, si os fijáis, cuando nosotros vamos cambiando la identidad nuestra, cuando nosotros vamos pensándonos de otra manera, vamos soltando viejas formas de vernos y de percibirnos, literalmente va surgiendo solo el hacer cosas para nuestro bienestar. Ya deja de llamarte tanto la atención pues lo que no te hace bien. Ya el ejercicio es como que lo haces pero porque te sale, no por X, ¿no? Entonces es como que van surgiendo actitudes que antes las harías desde esa fuerza de voluntad y al tú verte a ti de verdad, al tú empezarte a conocer, ya vas viendo que, ostras, pues tú por amor a ti, literalmente te sale y no te cuesta nada. Pero claro, eso requiere de un trabajo interno, de mirarte desde ese amor, no desde todo este juicio que hay aquí. Y esto se va practicando mediante la meditación, también es una herramienta muy buena para ir distanciándonos de todo eso. Al principio sí que es verdad que resulta muy abrumador el tema de la meditación, pero porque vivimos súper identificados con nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros vamos dedicándole tiempo, vamos mejorando en ese aspecto. Y en cuarto punto, confiar en la vida, confiar en el universo, confiar en Dios, confiar en ese ser superior, en como le quieras llamar, todo es lo mismo, es confiar. Y esto para mí fue un antes y un después porque me quité muchísimo peso, porque yo me pensaba que yo todo lo tenía que hacer yo. Era como, uy, ¿y ahora cómo hago esto? Uy, pero es que ahora para esto, ¿cómo me quito esta creencia? ¿Cómo me quito esta herida? ¿Cómo? ¡Puf! Y esto realmente es entender que nosotros somos mucho más que un cuerpo, como digo siempre, y al final todo lo que está pasando en la vida es justo lo que tiene que pasar para nuestra evolución. ¿Qué pasa? Que aquí nos perdemos en ese juicio, en esas opiniones del ego y en que el mundo debería de ser de tal manera para que yo así esté bien, porque por culpa de eso que está pasando, porque por culpa de la otra persona yo no estoy bien.
Y eso es lo que nos mantiene en un eterno sufrimiento y ahí es cuando nos quedamos súper estancados. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es tomar el mundo como un sitio de aprender, un lugar de aprendizaje en el que todo lo que está ahí afuera me está hablando directamente de mí. El mundo externo es un fiel reflejo del mundo interno. Todas las personas a mí me están mostrando cosas que yo tengo en mi interior. Todo lo que está pasando allá afuera, en el trabajo, con mis relaciones, con mi familia, con el dinero, con todo, está hablando de mí. Todo lo que yo creo es ahí donde lo veo. Por lo tanto, es una herramienta perfecta para ver ahí afuera nuestras creencias y ver a ver cómo nosotros lo podemos cambiar. Porque ahí es donde empieza todo, cuando nosotros nos hacemos responsables de todo eso y dejamos de lado el victimismo del ego, porque es normal que muchas veces nos surja esa víctima de, ay, pero ¿por qué a mí? Ay, es que vale. Sé víctima un poco, pero ya está, porque eso es lo que quiere el ego, todo el rato regocijarse en ese victimismo, en ese es que yo, es que yo. Cuando asumes la responsabilidad y empiezas realmente a comprometerte contigo mismo y a ver que todo eso de ahí afuera tiene que ver directamente contigo, dejas de culpar, dejas de opinar, dejas de pensar en que esto debería de nada. Al final piensa que tú crees que lo de ahí afuera está mal por las creencias que tú tienes aquí dentro, pero es que te la están reflejando ahí afuera. Por lo tanto, cambia esto y cambiará lo de afuera. Pero no porque lo de afuera cambie, sino porque tú estás cambiando tu percepción. Por lo tanto, esto es una visión de la vida totalmente diferente a lo que se nos ha contado, pero también nos conduce a un bienestar increíble porque asumimos total responsabilidad en lo que nosotros estamos viendo y solo nosotros nos podemos hacer cargo, por lo tanto depende de nosotros y es aquí donde surge esa libertad. Y aquí quiero hacer un inciso porque cuando estaba grabando esto de los 4 puntos, lo de confiar en la vida, yo estaba grabando este vídeo, lo llevo grabado 3 veces y se me cortaba. El iPhone lleno, iPhone lleno, iPhone lleno y yo, y justo en este punto, hasta que he caído y digo, es que tengo que confiar en la vida. Ya está, esto está pasando por algo, no pasa nada. Me podía haber enfadado, podía haberlo cortado, podía haberlo dejado para otro día. Confío en que, bueno, mi intención era esta, siempre. Desde mi perspectiva no quiere decir que tú apliques esto y ya te vaya fenomenal, esto al final es lo que yo he aplicado, lo que a mí me sirve, siempre lo digo, esto es una prueba de ensayo-error, siempre hay que probar, cada persona es diferente y a cada persona le va a servir una cosa, por lo tanto no hay nada ni bueno ni malo, simplemente las cosas son y bueno, por probar, como yo digo, no perdemos nada. Por lo tanto, eso, cuando tú tienes esa firme intención de querer crecer, de querer cambiar, de ser responsable de tu propia vida y cada día estar mejor, pues al final todo esto lo pones por delante, ¿no? Y lo que estaba comentando al final con el vídeo, yo tengo la intención de aportar desde mi yo, desde todo el amor que yo tengo y desde lo que a mí me ha servido y por eso no tiro la toalla. Es como, vale, ¿está pasando esto? Ok, pues otra vez, otra vez. Y si hubiera vuelto a pasar, pues otra vez. Quiero decir que al final quien se empeña en opinar, quien se empeña en quejarse es el ego. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a observarlo y a ver sus mecanismos y a ver cómo funciona realmente, dejamos de otorgarle tanto valor porque ya sabemos a dónde nos conduce. Por lo tanto, bueno, espero que te sirva. Espero que te haya aportado un poquito de luz, porque recuerda que al final la vida es nuestro día a día y formar y construir un día a día que a nosotros nos guste es la pieza esencial para nosotros estar bien con nosotros mismos y por ende con nuestra vida. Así que bueno, te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo.